Bueno, en este caso vamos a empezar con este ejemplo de carta que es del aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, es importante tener una disciplina y un método o una metodología eh, pues adecuada para no saltarnos ningún punto importante al momento de dar nuestro briefing. En este caso, a mí me gusta empezar del lado izquierdo hacia el lado derecho y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos en primer lugar el código OASI del aeropuerto y del lado derecho el código IATA. En este caso Mike X-Ray y Mike Echo X-Ray correspondiente a OASI y IATA. Debajo tenemos el nombre del aeropuerto, que en este caso el aeropuerto tiene un nombre propio. Hay muchos lugares en donde pues cada aeropuerto corresponde al nombre de la ciudad, ¿no? En este caso tenemos el nombre de Benito Juárez International o Internacional. Después tenemos un punto muy importante a revisar antes de seguir con nuestro briefing. Tenemos que revisar la fecha de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta fecha está vigente esta carta. Tenemos que revisar muy bien antes de nuestros vuelos que las cartas estén actualizadas y tener las últimas revisiones, ¿no? En este caso es la última revisión que hay, el 4 de mayo del 2018. Después tenemos el código de la carta. Posteriormente voy a hacer otro video explicando estos códigos, porque bueno, es un poquito extenso, pero bueno, en este caso las 11 corresponden a ILS. Y el 1 pues es el número de carta o de número de aproximación, en este caso es la 1, ¿no? ILSDME 1. Después tenemos del lado derecho en la parte superior la ciudad a la que corresponde el aeropuerto y el país. Debajo tenemos el tipo de aproximación, en este caso, como lo acabo de mencionar, es un ILSDME 1 a la pista 05 derecha de México, ¿no? Después tenemos la zona de comunicaciones. Toda esta línea de aquí corresponde a comunicaciones y va del lado izquierdo va hacia vuelo y del lado derecho hacia tierra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros las frecuencias en las que vamos a tener que ir siguiendo conforme nos vayamos acercando al aeropuerto va a ser de izquierda a derecha. En este caso, lo primero que tenemos que revisar es nuestro ATIS, checar las condiciones meteorológicas, NOTAMs y notas relevantes que tengan en ese momento en el aeropuerto, ¿no? En este caso tenemos una D, que quiere decir que es un ATIS digital, ya es una grabación digital, no hay una persona que esté grabándolo de viva voz, ¿no? De abajo tenemos la frecuencia, en este caso 127.65. Esto es muy importante revisarlo, ya que cualquier cambio que haya en el aeropuerto, pues aquí nos lo van a decir, ¿no? Después, conforme nos vayamos acercando más al aeropuerto, tenemos la terminal, en este caso, ¿no? Hay otros aeropuertos en los que no tienen terminal o no tienen aproximación y únicamente tienen torre, ¿no? Esto va a ser de la misma forma. En esta línea es en donde lo van a indicar. Después tenemos esta letra de aquí, la letra R, que corresponde a radar. Quiere decir que el terminal México cuenta con radar y es una frecuencia de aproximación. En este caso, 129.6. Después tenemos la frecuencia ya de aproximación y tenemos otra frecuencia aquí que es de aproximación final. Nuevamente de izquierda a derecha. Seguramente pueden cambiar, ¿no? Dependiendo de las condiciones que tengan los controladores en ese momento, pero generalmente vamos a estar primero en 121.2 y después nos van a cambiar hacia 119.75. Y después, en este caso, tenemos dos frecuencias de torre.
1855, 18.7, ya dependerá la que esté activa en ese momento, que pueden mencionar también el látiz, o el controlador anterior pues nos transfiere a cualquiera de estas dos, ¿no? Y después, bueno, ya una vez aterrizando, que estemos en el aeropuerto, ya tenemos distintas zonas a las que nos dirigiremos, ¿no? En este caso puede ser al norte, al sur, al sureste, con su frecuencia correspondiente. Entonces ya terminamos de revisar las frecuencias de comunicación que tenemos y vamos al siguiente paso, que es el área de navegación. En este caso, al ser una aproximación de precisión, en ILS contamos con un localizador. El distintivo de este localizador, aquí están las letras, que en este caso es India Mike Whiskey X-Ray, y la frecuencia a sintonizar es 109.1 para, es lo que nosotros tenemos que sintonizar en nuestro instrumento de navegación. Si se fijan, de este lado tenemos esta leyenda que dice Briefing Street, que quiere decir que por lo menos cuando vayamos a dar un briefing, por lo menos tenemos que revisar este recuadro, todo lo que viene aquí, todo lo que es el Briefing Street. Después del localizador tenemos el curso que tenemos que ajustar a nosotros en nuestro HSI o ya dependiendo de nuestro instrumento de navegación. Este es el curso final que tenemos que seleccionar. Ha habido casos en los que cambian por 1 o 2 grados, pero llegan a cambiar. Entonces, por eso hay que estar actualizados y tener las últimas revisiones. Después tenemos el glide slope o trayectoria de planeo. Nos indica en qué fijo, en qué punto se intercepta o ya es confiable este glide slope. Y aquí tenemos dos altitudes. Bueno, mejor dicho, en negritas y en grande tenemos la altitud, que quiere decir que una vez nosotros teniendo nuestro ajuste altimétrico debidamente ajustado en los altímetros, sobreplaza y a 8.825 pies de altímetro. Es muy importante, es muy importante tener en cuenta esto, porque estamos haciendo un ILS categoría 1 y lo cual nos restringe a nuestro altímetro. En este lado de aquí tenemos la altura. En otro video voy a explicar más a detalle la diferencia entre altura, altitud y elevación. En este caso, la altura se mide con el radioaltímetro, no con el altímetro. Entonces, digo, de tener el equipo, esta sería el altímetro nos marcaría esta altitud y el radioaltímetro nos marcaría en este caso 1509. Después tenemos la decisión de la altitud mínima de decisión o decision altitude o decision height, es lo que nos está indicando aquí DA, que no está entre paréntesis y está en negritas, que es la decision altitude, o sea, nuestros mínimos. La altitud mínima a la que le podemos descender si no tenemos a 7.600 pies de altitud en el altímetro, tenemos que efectuar nuestra aproximación fallida. Después en la H, aquí entre paréntesis, corresponde a este número de aquí, que sea la decision height, que muchas veces nos confundimos y ajustamos el radioaltímetro y en base a eso tomamos la decisión de irnos al aire o no en un ILS categoría 1, lo cual está erróneo porque a partir de categoría 2 es cuando se usa el radioaltímetro y para eso hay que tener pues distintas otras certificaciones, ¿no? que por lo menos en México no aplica. Entonces tener mucho en cuenta la altitud de decisión. Después tenemos la elevación del aeropuerto, en este caso 7.316 pies de altitud, nuevamente, altitud.
nuestro altímetro, no radioaltímetro, altímetro. Y nuestra zona de toque corresponde a la misma, ¿no? 7.316 pies. Después del lado derecho tenemos nuestra altitud mínima de sector o minimum sector altitude. Y esto no corresponde al ILS, esto no corresponde a esta frecuencia, esto corresponde al BOR, al BOR, al BOR, no al ILS. Bueno, aquí se me está complicando un poquito, al BOR, no al ILS. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho en cuenta lo que estamos midiendo, ¿no? Porque no podemos, no es correcto. Y tenemos decisiones, marcaciones erróneas, ¿no? Si no tenemos bien sintonizadas nuestras frecuencias. En este caso, de la radial 040 a la 220, son 19.400 pies que tenemos de altitud mínima en este sector. De la radial 220 a la 130, 12.100, y de la 130 a 140, 14.800. Esto generalmente puede ser por elevación, antenas o pues cosas ahí que nos puedan estorbar, ¿no? en nuestra aproximación. Después tenemos de este lado la altitud, la missed approach o el procedimiento a efectuar si nos vamos al aire. Esto puede cambiar dependiendo de las necesidades de los controladores, pero si no nos da ninguna instrucción, esto que está aquí es lo que tenemos que seguir. Entonces, en este caso, nos dice que ascendamos en la radial 053 del BOR de México y a 9 millas virar hacia la izquierda a interceptar la radial de entrada, la radial 140 de entrada hacia el BOR de Santa Lucía en este caso, ¿no? Y mantener 12.000 pies en el patrón de espera y de acuerdo con instrucciones del CTA, ¿no? Aquí tenemos una tablita que nos indica que en caso de perder nuestro DME o nuestra distancia hacia el aeropuerto, dependiendo nuestra velocidad de aproximación, nuestra velocidad de ida al aire, podemos referirnos en cuanto al tiempo. Es decir, que a 160 nudos, suponiendo, en 4 minutos vamos a estar a 9 millas de México. Entonces es cuando tenemos que virar e interceptar la radial 140 hacia el borde de Santa Lucía. Y después tenemos la zona de notas. Estas también son importantes leerlas porque en este caso no tenemos muchas notas, pero hay aeropuertos en los cuales pues sí es un poquito más importante o hay notas más específicas. En este caso nos está pidiendo que el ajuste altimétrico tiene que ser en pulgadas de mercurio o en milibares, dependiendo si se requiere. Nuestra nivel de transición, de acuerdo al espacio aéreo superior, espacio inferior, de acuerdo al país, en este caso es nivel de vuelo 195, y la altitud de transición es de 18.500 pies. Aquí les voy a hacer una pregunta, a ver si saben la diferencia entre el nivel de transición y altitud de transición. Ahí se los dejo de tarea. Y tenemos una restricción. Dice que al llegar al borde San Mateo, tenemos que reducir nuestra velocidad a 160 nudos. Y para efectuar esta aproximación, obviamente necesitamos estar equipados con un ILS DME, ¿no? Con una lectura mínima de 0.2 millas. Después nos vamos al mapa. Aquí hay varios puntos a considerar también en nuestro
punto de inicio de aproximación, o en nuestro Initial Approach Fix. En este caso es el borde de San Mateo. Tenemos la frecuencia del localizador, perdón, de la frecuencia del borde. Aquí tenemos la indicación de que es el Initial Approach Fix. Cuenta con DME y en caso de requerirlo, siempre es bueno verificar código Morse sintonizando en el radio la opción de NAV y pues verificar que si está recibiendo correctamente este board, ¿no? También nos está indicando aquí este numerito de aquí. Quiere decir que nosotros al checar San Mateo tenemos que tener 12.000 pies. Tenemos que checar Mateo con 12.000 pies. Después tenemos la radial 164 de salida. 164 de salida del borde. Tenemos que descender a 9.700 pies. Y el punto entre el borde y este fijo de aquí, corresponde a 9.3 millas. ¿Qué quiere decir? Que en caso de no tener navegación autónoma o navegación por FMS o con GPS, que sea puro borde, tenemos que medir 9.3 millas de el borde de San Mateo o 7.7 millas del borde de México. 7.7 millas del borde de México o 9.3 del borde de San Mateo. Una vez llegando a este punto, tenemos la radial 248 de salida del borde de México, descendiendo a 8.800 pies. Tenemos que virar a interceptar la radial 053 de entrada hacia el borde de México, que si se fijan en este caso 053 corresponde al curso final de aproximación. Aquí cambiamos nuestra frecuencia ya no a borde, sino al ILS, al localizador. Si hacemos este procedimiento bien, pues nuestro ILS va a acoplar correctamente y pues vamos a tener la aproximación de precisión correctamente efectuada, ¿no? Aquí hay una tablita que nos indica las altitudes que tenemos que tener dependiendo a la distancia que tengamos. En este caso el DME de México, 5.5 millas, 8.825 pies. Toda esta parte ya no es tan necesaria, sin embargo es bueno irla repasando para saber qué es lo que vamos a hacer. Después, así correspondiente, ¿no? 4 millas, 8.347 y así consecutivamente. Tenemos también varias zonas restringidas para sobrevolar. Nos indicaría, ya tendremos que ver NOTAMs y cosas así para saber qué es lo que significan y qué puntos son, ¿no? Tenemos esta flechita de aquí, que quiere decir el punto más alto. Este es el punto más alto en toda esta área que nos cubre la carta. Tenemos de 9.860 pies. Y si se fijan en la altitud mínima de sector, corresponde entre las 130 y la 220. Nuestra altitud mínima es de 12.100 pies. ¿Por qué? Pues porque tenemos este punto, ¿no? De 1.800, son casi 10.000 pies. Entonces tenemos casi 2.000 pies pues más altos, ¿no? Para poder librar los obstáculos. Después tenemos aquí el perfil vertical. Tenemos aquí nuestro punto de inicio, que en este caso es plaza, lo cual nos indicó en la parte de arriba. Aquí tenemos plaza y los mismos datos que tenemos arriba, ¿no? El curso 0.53
y el punto entre donde tenemos que tener nuestra altitud de decisión, que es a 0.7 millas de la cabecera de la pista, son 3.9 millas. Entonces, y después tenemos esta M, que quiere decir que cuando alcancemos nosotros 7.600 pies y no tenemos la pista a la vista, nos tenemos que ir al aire. Pero nuestro missed approach point, o nuestro punto de ida al aire, es sobre el bor. No es sobre la cabecera, es sobre el bor. Sin embargo, en un ILS, al llegar al mínimo, si no está la pista a la vista, nos vamos al aire. Entonces, ¿qué quiere decir esta línea punteada que está aquí? Quiere decir que en caso de no tener glide slope, en este caso, nuestro mínimo sube a 7.900 pies. Entonces nosotros vamos a descender a 7.900 y nos vamos a mantener a esa altitud hasta llegar al bor. Hasta llegar al bor. No antes, no es como un ILS, que estamos descendiendo y llegamos a la altitud y si no lo vemos, al aire. En este caso no, porque ya sea una aproximación de no precisión. Tenemos que esperar hasta el bor. Después tenemos otra tablita de velocidades y tiempos con un ángulo. Este quiere decir el ángulo que nosotros vamos a tener hacia la pista, en este caso es de 3 grados. Y dependiendo de la velocidad de aproximación, vamos a tomar por ejemplo 120 nudos. Nosotros aproximadamente vamos a tener 637 pies. Digo aproximadamente porque varía mucho, ¿no? Con cuestiones de viento, con cuestiones ahí. Entonces, con 637 pies por minuto de descenso, vamos a estar llegando al bor o a plaza en 2 minutos 45 segundos. Esto, pues, si nosotros perdemos nuestro glide slope o hay algún problema ahí, nos podemos usar esta referencia, ¿no? Tomando tiempo. Después tenemos de este lado los tipos de luces con los que cuenta la pista, que eso se los voy a dejar de tarea, que significan las high als y las PAPI. Aquí tenemos esta flechita que nos está indicando en caso de aproximación fallida, es recto. Es recto, no tenemos ningún viraje hasta 9 millas, que eso nos está indicando de aquí. Hasta 9 millas del bor de México. Vamos a continuar derecho. Y tenemos la frecuencia del bor y la radial que tenemos que interceptar. Y es derecho, hasta 9 millas. Que todo esto corresponde a lo que nos está indicando aquí arriba. En la missed approach. En esta parte de aquí. Después tenemos aquí, es una aproximación directa, pista 5 derecha, mínimos de acuerdo a nuestra categoría de velocidad de aproximación. En otro video vamos a explicar las categorías por la velocidad de aproximación. Esta es la visibilidad mínima que tenemos que tener y en caso de que estén las luces fuera, esta es la velocidad mínima, ¿no? Si tenemos todas las luces, podemos reducir a media milla en todas las categorías, pero si tenemos las luces fuera, se reduce a 3/4 de milla, ¿no? Ahora, esto es teniendo el ILS completo. Solo sin luces, ¿no? Pero bueno. Y de este lado tenemos, si tenemos una aproximación localizador, ¿qué quiere decir? Que tenemos la frecuencia del localizador, nos va a capturar la trayectoria hacia la pista, pero no tenemos glide slope o trayectoria de planeo. Entonces, al perder esta ayuda, se convierte en una aproximación de no precisión. Entonces, obviamente, nuestros mínimos suben. En este caso, como lo vimos en la parte de arriba, la MDA o Minimum Decision Altitude, altímetro 7.900 pies. ¿Qué quiere decir? Como lo dice aquí arriba, si llegamos
a 7900 pies y no vemos la pista, mantenemos 7900 pies hasta llegar al Missed Approach Point, que en este caso es Elbor. Y pues tenemos como ayuda en la altura, ¿no? Que son 584 pies sobre el terreno. Esto sobre el nivel del mar y esto sobre el terreno. En este caso, si tenemos luces fuera, también nuestra visibilidad aumenta. Nuestro mínimo de visibilidad aumenta a 1 milla, dependiendo nuestra categoría. En este caso, somos A o B, será 1 milla. Si somos C, 1,5 millas, y así, ¿no? Y después tenemos aquí el procedimiento de Circle to Land o circulando. Dependiendo de nuestra velocidad de aproximación, tenemos estos mínimos de altitud, altura y visibilidad. En este caso, siendo una categoría C, nuestra altitud mínima sería de 7960, que son 60 pies más que en el localizador, con 644 pies de altura, radioaltímetro, pero nuestra visibilidad aumenta, nuestra mínima visibilidad aumenta de 1 milla a 1 milla y 3/4. Ya no se habla de categoría D, que ya son aviones mucho más rápidos, aumenta hasta 2 millas. Entonces, pues bueno, esto fue a grandes rasgos de lo que se ve en una carta de aproximación. A más a detalle podemos ver también ya la ruta de rodaje, condiciones del aeropuerto, pero ya son cosas que veremos en otra ocasión en otro video. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Suscríbanse al canal y estamos aquí para más videos. Saludos a todos.